Según parece, cuando uno se muere, saca certificado de buena conducta. ¿No? ¡Oh, qué bueno era! ¡Ay, qué lástima! Yo lo quería tanto. Nunca le dijiste que lo querías, pero... ¡Ay, qué pérdida! Ha sido arrebatado de entre nosotros. Una lástima con todo lo que tenía para dar. Lo que pasa es que el ser humano, los impíos sobre todo, nosotros tenemos luz sobre esto, pero los que no tienen luz solamente ven una parte de la vida de la persona, solo lo bueno. Pero no se puede juzgar a una persona desechando lo malo, enterrando lo malo y quedándose solo para destacar lo bueno. No es justo. Hace poco murió el que muchos, medio planeta, dice que fue el mejor jugador de fútbol de la historia. Bueno, hay discusión sobre eso también. Y vemos, yo contemplo apesadumbrado homenajes en los campos de fútbol, en las instituciones del Estado. Se le concedió un funeral con honores de Estado en la Casa de Gobierno, etcétera, etcétera. Solo contemplan su etapa dentro del campo de fútbol, solo como jugador, porque el resto de la vida como persona, ¿para qué vamos a explicar? Ya conocemos todo, todas sus adicciones, sus transgresiones, sus problemas con la justicia, con el fisco, en fin, una vida totalmente desordenada. Pero los impíos parece que necesitan ídolos, incluso tienen un culto. Y hay personas que se casan y se comprometen bajo ese culto como si fuera un dios o un semidios. No se puede juzgar la vida de la persona solamente por las cositas buenas y esconder debajo de la alfombra toda la basura y la mugre. Al menos no es eso lo que va a hacer el Señor con nosotros, porque nosotros tenemos que rendir cuentas, como todo el mundo. No podemos tomar solamente lo que nos agrada, solamente lo positivo, lo brillante, lo luminoso. Yo recuerdo que los hippies tenían a Jesús como un revolucionario. Y bueno, es casi como nosotros, el pelo largo, la barba larga, y paz, y buen rollito, y aquí todo amor. Claro, pero el asunto es que Jesús es mucho más que eso. No me puedo quedar solamente con la parte que a mí me interesa o con lo que a mí me gusta, o con lo que no. Sin duda que Jesús fue una persona extraordinaria, el Jesús humano que caminó sobre la tierra, porque vive para siempre. Amén. No podemos desechar partes del cordero. El cordero pascual hay que comérselo entero. Cuando los judíos celebran la Pascua, tienen que comer todo el cordero, no se puede desechar nada. No puedes decir, no, yo me como la costillita que es crocante y que es jugosa y los intestinos y las pezuñas, no, eso no, no. Dice la palabra de Dios, sed perfectos en Mateo
5:48 creo que es. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y parece que es una utopía porque, claro, pero ¿quién no quiere ser como Jesús? ¿Cuántos de aquí quieren ser como Jesús? A ver, levanta la mano. Todo el mundo levanta la mano. Bueno, yo te voy a invitar a que demos un paseo por el libro de Isaías en el capítulo 53. Porque por supuesto que Dios es amor y por supuesto que Dios es una de nuestras personas, entre comillas, favoritas, pero no solamente nos podemos quedar con esa parte que a todos nos gusta. Dice Isaías 53, lo tenemos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Algunos pueden decir, Jesús no ha tenido mucho éxito porque no hay muchos cristianos verdaderos. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Si todo el mundo corre detrás del dinero y de otros dioses inventados, superfluos, falsos. Pero Dios no es un Dios de mayorías. ¿Desde cuándo Jesús necesitó mayorías? Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Somos manada pequeña. El otro día leía la vida de Elías y él pensó que estaba solo ante Acab y Jezabel y profetas y profetas y profetas de Baal. No era esa la realidad. Había 400 que no habían doblado su rodilla y algunos miles más, pero no es que Dios haya venido para reinar sobre la mayoría. Unos pocos escogidos, con eso basta. Una pequeña llama enciende un gran incendio. El reino de Dios, con mayoría absoluta, se manifestará en el milenio. Mientras tanto, somos pocos. Ese es un fracaso del ministerio de Jesús para nada. Subirá, versículo 2, cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿A quién le gusta ser despreciado? ¿A quién le gusta ser desechado, marginado? Vete de aquí, no te queremos. Los judíos y el pueblo de Israel esperaban un poderoso Sansón con la espada en alto en un caballo blanco que arrasara los ejércitos romanos. Pero no era ese el plan de Jesús. Para los judíos no entendían cómo un Dios no era atractivo, un Dios clavado en una cruz. Los mismos discípulos estaban desencantados. 2 bajaban a Emaús y diciendo, bueno, al final hemos sido derrotados. Mataron a Jesús como un malhechor y nosotros, bueno, ya está. Esto es una etapa. Y se fueron a Emaús a comerciar y a seguir su vida. Tuvo que ir Jesús resucitado a perseguirlos y a decirle, ¿dónde vais? No habéis entendido nada. Esta es la verdadera libertad. Este es el Jesús que no es popular,
que no es brillante según los conceptos del mundo, porque el mundo quiere fama, focos en Hollywood y en las redes sociales, quiere brillo. Pero Jesús dijo, yo no he venido así, no he venido para eso. ¿A qué viniste, Jesús? Si te despreciaron y te desecharon, moriste como un terrorista. El tormento romano de la cruz. Hay algunos tontos que dicen, los judíos mataron a Jesús. Los judíos no crucificaban, solo los romanos. El tormento romano de la cruz estaba diseñado para que sufrieras una agonía como un perro, no sé cómo decirte. 6 horas estuvo Jesús colgado, sin poder respirar, desgarrándose sus músculos con todo el peso de su cuerpo. Tan terrible era ese tormento que al cabo de un tiempo los mismos romanos dijeron, no, esto es una barbaridad, ya no vamos a crucificar más. Y prohibieron la crucifixión porque era inhumano. Pero Jesús, que era el Rey del universo, y estaba sentado gobernando en las alturas con Dios Padre, dijo, yo voy a ir a morir así. Hay canciones y poemas que dicen, no, yo no quiero ese Jesús, yo quiero el que caminó sobre las aguas, el que ascendió con luz en el cielo. Pero yo no puedo decirle a Jesús, mira, Jesús, cuéntame solamente tus triunfos, entre comillas. Cuéntame solamente lo que a mí me gusta cuando haces milagros. No me cuentes tus sufrimientos, porque no nos gusta sufrir. Sin embargo, Jesús no escatimó nada. No sacó el pecho a las balas. Lo veremos inatractivo a los ojos humanos. Despreciado, versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores. Oye, qué terrible. Qué terrible, varón de dolores. Menudo título, ¿eh? No, a mí me gusta más Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, pero Jesús también es varón de dolores. Este es el título que le da su Padre. ¿Quién soy yo para cambiárselo? Experimentado en quebrantos. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿A alguien le gustan los quebrantos? Los quebrantos son unos problemas enormes cuando quiebra la estructura, cuando colapsa. Bueno, Jesús, dice el Espíritu Santo, que era experimentado en esas circunstancias, experimentado en quebrantos. No parece un Dios todopoderoso. No parece un Dios atractivo. Varón de dolores, desechado, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No te quiere nadie, Jesús. Ahí clavado en una cruz. Escondimos su rostro de él, le dimos vuelta a la cara. No, yo. Todos los discípulos se fueron, todos. No quedó ni uno. Cuando quemaban las papas, ahí solo como un perro.
colgado de un madero, muriendo de dolor, porque así se muere en la cruz. El dolor llega a un umbral tan intenso que colapsa el cuerpo humano. Mueres de dolor, desangrado, ya no quedaba sangre, hasta la última gota de su sangre. Menospreciado, y no lo estimamos, ni un cariño recibió. ¿Para qué hiciste esto, Jesús? ¿Por qué tuviste que pasar por esto? Pues fue por mi culpa y por la tuya. Ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades. Para eso murió, para vencer la enfermedad. Hoy el mundo está patas para arriba por una enfermedad, un virus que anda rondando por ahí, como muchas otras veces ha sucedido en la historia de la humanidad. Te tengo una noticia: Jesús venció a todas las enfermedades, a todas, al cáncer, al HIV, al coronavirus, al ACV, lo que quieras. Ahí las clavó en la cruz. Sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es el concepto que el ser humano o que nosotros tenemos. Por herido de Dios. Algo habrás hecho, Jesús. Hasta Dios mismo te abandonó. Dios te ha colgado en esa cruz. Mas él, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, no por las suyas. Molido, ¿sabe lo que es molido? Bien triturado, hecho polvo, hecho puré. Molido por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados tenía Jesús? Absolutamente ninguno. Hay una ley que Dios estableció, que la paga del pecado es muerte. Y Satanás exhibe esa ley y dice: conforme a la ley tanto de tanto, 25.837, este señor ha pecado, me lo llevo a la muerte eterna. Pero este también, y este. Tú dijiste que la paga del pecado es muerte. Tengo derecho legal para llevármelos a todos. Pero Dios dio una solución. El derramamiento de sangre es la remisión por los pecados. No te los vas a llevar porque son mis hijos y me los quiero llevar al reino de los cielos conmigo, a las bodas del Cordero. Para eso hace falta que alguien sin pecado derrame su sangre. ¿Y sabes qué pasó? El Señor buscó a alguien que se pusiera ahí en esa brecha y no lo encontró. Porque todos pecamos, Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos. La gloria que teníamos en el paraíso con Adán se nos terminó, fuimos expulsados, destituidos. No se encontró nadie digno de morir en la cruz. Entonces dijo Dios: voy yo que no tengo pecado, que no tengo rebelión,
y se encarceló en un cuerpo humano como el mío, con un corazón malvado que tiende hacia el mal, para demostrar que a pesar de que tenía un corazón como el mío inclinado hacia la maldad, se puede ser perfecto y vivir sin pecado. No tuvo un solo pecado en toda su vida. Ninguna rebelión le fue encontrada. Si le hubiera sido encontrada una sola rebelión, no hubiera servido su sacrificio en la cruz. Una sola. ¿Cuántas personas tengo que matar para ser un asesino? No, pero yo maté uno solo allá hace 20 años. No, bueno, ya eres un asesino, mataste a una persona. O robaste una vez. ¿Cuántas veces tengo que robar para ser un ladrón? Una sola. La paga del pecado es muerte. El que no tenía que morir, el que no debía nada, aquel que venció al pecado, murió en una cruz como un terrorista para pagar por los míos y por los tuyos. La cruz solo estaba reservada a los terroristas. No es que crucificaban a todo el mundo, no, era para pecados grosos, violadores, asesinos, terroristas, enemigos del Estado. Jesús no merecía esa muerte, la merecía yo y tú, pero Él no. ¿Por qué lo hiciste, Jesús? Y fue por amor, para que ni tú ni yo fuésemos al infierno. Versículo 5. Este varón de dolores, experimentado en quebranto, dice que fue herido por las rebeliones ¿de quién? ¿De quién? Por las nuestras, por nuestras rebeliones. Rebelión es sinónimo de pecado, porque eso es lo que es el pecado, una rebelión contra Dios. No, Señor, no voy a hacer lo que tú dices, voy a hacer lo que mi corazón me indica y me rebelo contra Dios. Bueno, Él fue muerto por esas decisiones nuestras, molido por nuestros pecados. Antes de ser crucificado, le dieron la paliza de su vida, con látigos, con uñas de hierro y de hueso enganchadas en las puntas para cada latigazo arrancase pedazos de carne. Ya estaba agotado. Antes de llegar a la cumbre del Calvario, tantos así que tuvieron que agarrar a Simón de Cirene, uno que pasaba por allí, y decirle: ayuda, sube la cruz porque no da más. El que no debía nada pagó por los que debíamos todo, para que tú y yo no fuéramos al infierno, sino que gozásemos eternamente de la misericordia de Dios. Él se dejó moler por sus pecados, por nuestros pecados, perdón. Cuando iban a prenderlo, Pedro sacó la espada y quiso cortarle la cabeza a uno de los siervos que venían a prenderle. Menos mal que el hombre hizo así y solo le cortó la oreja. No le quería cortar la oreja. Nadie va con una espada a cortar una oreja. No era un torero. Me voy a cortar la cabeza. Y Jesús dijo: estate quieto, Pedro. Esto pasa porque es voluntad de Dios. ¿Qué te piensas? Que si yo no pido ahora 12 legiones de ángeles arrasan Jerusalén, arrasan todo, pero no es esa
la idea, no ese es el plan. El plan es morir y vencer a la muerte. Morir en una cruz, despreciado, desechado por todos, hasta por el Padre. Jesús, que tuvo toda su vida en una comunión súper estrecha, íntima con el Padre, una de sus últimas palabras fue: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Se apartó la mirada del Padre. La comunión del Padre con el Hijo fue rota en el momento en que estaba cargando con todos mis pecados y los tuyos. Por eso el Señor gritó con angustia: ¡Oh, qué pasa, Padre! Me has abandonado. Padre, no te siento. Padre, no te veo. Padre, no tengo comunión contigo. Porque el pecado corta la comunión con Dios. Y en ese momento, el que nunca pecó cargó con todos nuestros pecados para que fuésemos libres. El Papa Francisco dice: todo muy bien con Jesús. Total, solo tuvo una derrota. Bueno, se le puede perdonar. Solo tuvo una derrota, la cruz. No ha entendido nada este hombre que, digo yo, que leerá la Biblia. No ha entendido nada. La victoria más grande sobre Satanás y sobre sus huestes oscuras es justamente la cruz. Y no podemos ni debemos menospreciar ese acto de amor y esconderlo diciendo: no, yo quiero el Jesús poderoso, resucitado, el brillante. Es más, quiero el Jesús que vendrá ahora por segunda vez en un caballo blanco con la espada desenvainada a cortar la cabeza de los enemigos. Sí, pero no es lo que tú quieres. Jesús es todo, igual que mi vida es todo. Yo no puedo ir delante de un tribunal y decir: mire, yo soy muy bueno, hice esto bien y esto bien. No, lo malo dejémoslo. No. Es más, cuando uno va delante de un juez, se te juzga por lo malo, por las transgresiones. No te dan una medalla cuando vas delante del juez. Vas a cumplir por tus delitos. La única derrota fue la cruz. ¡Ay, Francisco! La victoria más grande de toda la humanidad y no sabes verla. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas las enfermedades llevó Jesucristo en la cruz para que tú y yo tuviésemos sanidad. Porque la voluntad del diablo, nuestro enemigo, es robar, matar y destruir. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Qué? Vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Sí, claro, yo también. Vida eterna tenemos. Unos en el cielo, otros en el infierno, pero eternos somos todos. Pero cuando aquí habla de vida eterna, habla de vida eterna, no de muerte eterna. Porque esa es la moneda de dos caras. ¿Quieres la vida o quieres la muerte? Ya para siempre, a perpetuidad. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de ser salvos. Porque cuando ya nos muramos, ya no habrá posibilidad de arrepentirse. Ese es el punto de no retorno. Todos nosotros, esta fue la reacción del ser humano.
Todos teníamos que haber comprendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno por su lado. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. En vez de seguir el camino de Dios, cada cual eligió el suyo propio, privado. Elegimos. En nuestra naturaleza no está el obedecer a Dios. En nuestra naturaleza solo está la rebelión. En nuestro corazón solo está el mal. No hay bien en nosotros. Desde Adán no podemos generar el bien. No es nuestra naturaleza. Así como no podemos agitar los brazos y salir volando como un pájaro porque no es nuestra naturaleza, no podemos volar, no podemos generar el bien, solo generamos el mal. Si algún bien hay en nuestro expediente, es el generado en nosotros por el Espíritu Santo. No hay más, no hay más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual eligió un camino diferente que no era el de Jesús y, sabios en nuestra propia opinión, fuimos al desastre, a ser desechados de la gloria de Dios. Mas Jehová, versículo 6, la segunda parte, cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque agradó tanto a Dios el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que dio indulto para todos los pecados. El asunto con esto es que yo tengo que firmar el indulto. Tengo que decir, sí, acepto. El año pasado en Estados Unidos, sabemos que hay pena de muerte en algunos estados. El gobernador de un estado, no me acuerdo de cuál era el nombre, pero esto que te estoy diciendo es real, no es un chiste inventado. El gobernador indultó a un preso, porque solamente el gobernador tiene la facultad sobre los jueces de conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. No lo maten, yo doy mi indulto, este preso que continúe con vida. Este hombre había tenido varios asesinatos, pero no estaba claro si no se lo pudieron probar. Ha pasado muchas veces, incluso han muerto inocentes por este sistema. Y como no estaba muy claro, el gobernador dijo, voy a emitir un indulto para esta persona. No lo maten, porque no tenemos muy claro si es culpable o inocente. Y cuando fueron a la cárcel con el indulto del gobernador, todos contentos, los abogados celebrando y diciendo, bueno, hemos podido ganar judicialmente y hemos podido tener una victoria, no te van a matar. Este reo se negó a firmar el indulto y dijo, no firmo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el gobernador. No, mira, ya me hice la idea, prefiero morir. No firmó el indulto, no aceptó el perdón y murió en la silla eléctrica. Yo no sé las razones de este hombre o cómo eso Dios lo sabe y él, nada más. Pero yo leía esta noticia y me quedó grabado a fuego en mi corazón. Digo, si no aceptas el indulto que Dios te ofrece, vas al infierno. Mueres a perpetuidad. ¡Qué terrible!
¿Por qué? Porque estás despreciando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. No, no lo acepto. Quiero ir al infierno. Legalmente Dios no puede obligarte. Dios, que es todopoderoso, no puede ir contra su propia ley porque es justo. No puede obligarte a ser salvo. Si pudiera obligarte a ser salvo, no habría falta que hubieras venido Jesús. Dios no te obliga. Es algo que tienes que decidir tú de motu propio, por decisión consciente. Aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El que no pecó, el que no debía nada, vino a pagar mi fianza. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, las rebeliones, las deudas, lo que debíamos a la justicia. Cuando un reo sale de la cárcel y dice, yo ya no debo nada a la justicia, ya he pagado. Nosotros debemos tantos miles y miles de años por todas las toneladas de pecado que tenemos en nuestras vidas, que es imposible que paguemos. Solamente con el indulto real, solamente con la sangre de Jesucristo. El que fue menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo lo que hizo Jesucristo en esta vida y en la vida eterna tiene valor, un valor inconmensurable, sin medida. No se puede decir, recibo esto de Jesucristo, pero la cruz no, porque fue una derrota. Yo solamente quiero victorias. Ay, amigo, no entiendes nada. Y algunos pensarán, bueno, pero él no quería ir. Bueno, pero fue obligado. Bueno, pero fue encarcelado, sin juicio, sin nada. Fue todo un desastre, pero podía haberse librado. Pero no era esa su voluntad. Si hubiese decidido no ir a la cruz, hubiera ganado Satanás. Y nuestra vida, te aseguro, sería muy diferente. ¡Ay, qué sería de nosotros sin la victoria de Jesucristo en la cruz! Sin el perdón de todas nuestras rebeliones. Al contrario, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Claro que estaba angustiado, claro que estaba afligido. Gotas de sangre transpiró en Getsemaní, orando con el Padre, diciendo, Padre, si hay otro sistema, si hay otro camino, pase de mí esta copa. Pero no sea lo que yo digo, que sea tu voluntad. Es que no había otro camino, porque la paga del pecado es muerte y tenía que morir. Aunque no hubo un solo pecado en toda su vida, pero los tuve yo, todos juntos, y tú. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Claro que le costó. ¿Qué te piensas? Ir a la cruz fue un sacrificio terrible. Sin duda estaba más a gusto y era una zona de confort. El trono al lado, a la derecha del Padre, en el reino de los cielos, gobernando todo el universo, por supuesto. Pero hizo lo que había que hacer. Ahora yo me pregunto, ¿por qué lo rechazamos? ¿Cómo es que no vamos corriendo a arrojarnos de rodillas y decir, Señor, gracias? Porque yo soy un desastre y estoy en el corredor de la muerte. ¿Sabe lo que es el corredor de la muerte? En Estados Unidos los que esperan la silla eléctrica tienen un pabellón especial y van desfilando. ¡Ah! Ahí se acaban los valientes. Ahí se convierten muchos cuando ya ven las orejas al lobo. La última chance.
Tú y yo estamos en el corredor de la muerte. Si no aceptamos y firmamos el indulto del Rey, nos espera el lago de fuego y azufre. El gusano que te come las entrañas y te hace sufrir. ¿Te imaginas un gusano que te va comiendo y no se muere nunca, ni tú ni el gusano, porque ahí ya no hay muerte? Yo no quiero eso para mí, ni para ninguno de mi familia, ni de vosotros. Pero tienes que firmar la aceptación del indulto, porque Dios no te va a obligar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. No sé si has matado algún cordero alguna vez. Yo sí he matado. Cordero es la figura de Jesús, el cordero sin mancha. Porque antes en el Antiguo Testamento sacrificaban animales para el perdón de los pecados, pero un animal no puede nunca sustituir la sangre de Jesucristo. Así que cada pecado debiera de ser redimido por animales y animales y sangre y sangre. Cuando tú matas un cordero, el cordero no dice nada. Apoya la cabeza ahí y tú le clavas el cuchillo y no dice, ve, no dice nada. Se deja matar manso como un cordero. Ahora, yo también he matado cerdos. ¡Oh! Eso sí que gritan. ¡Uy, uy, uy! Hacen un escándalo. No quieren morir. No quieren. Y te tiran el mordisco y la patada. Gritan y chillan con sus sonidos estridentes. Jesús fue como un cordero. Voluntariamente. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Porque dijo, si yo no muero, te tienen que matar a ti. Si yo no pongo el cuello, van a ir a por el tuyo. Porque la paga del pecado es muerte. Y tú has pecado tanto. Aunque hubieras pecado una sola vez, ya eres culpable de muerte. Aquí está mi cuello, dijo Jesús. Aquí está mi vida. Molido por nuestros pecados. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Fue voluntariamente al matadero. Claro que sabía lo que le esperaba. Estaba profetizado. Y Él es Dios, lo sabe todo. Y en el huerto de Getsemaní, en las últimas horas, clamaba y diciendo, ay, la que me espera. No es agradable, pero por amor a ti lo hizo y por amor a mí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No encontramos ni una queja en Jesús. Si me hubiera tocado a mí, hubiera dicho, pero Señor, pero ¿por qué yo? Pero esto no es justo, yo no he pecado, pero este tipo que se piensa que tengo que pagar yo por sus pecados, no, esto no es justo, Señor, yo te estoy sirviendo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Jesús no dijo nada, porque te amaba, porque te ama, porque me ama. ¿Sabes si hay algún conflicto entre tú y yo y tengo que elegir? Me elijo a mí y a ti, bueno, apáñate como puedas. Pero Jesús no. Dijo, yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Porque son mis hermanos. Y quiero estar con ellos. Si yo no pago, el diablo se los lleva a todos. A todos, porque es legal que se los lleve, porque han pecado. Ni una sola queja vemos en Jesucristo.
Podía haber dicho, Señor, es injusto. Señor, ¿por qué yo? Pero yo soy el rey. ¿Cómo es que me van a matar por estos rebeldes miserables que no hacen más que darnos disgustos, que no te buscan, que se descarriaron, que cada uno fue detrás de su propio corazón? No era justo. Claro que no era justo. Lo justo hubiera sido que cada uno muriese por sus pecados. Pero de tal manera nos amó Dios que se entregó a sí mismo, para que no fuera así, para que el amor fuera más grande que la justicia. Por justicia teníamos que ir todos para abajo. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. No lo sepultaron con los reyes, ni le dieron honores, ni le rindieron salvas. Yo he visto a este jugador de fútbol hace poco, velado en la casa de gobierno, como si fuera un prócer, como si fuera alguien. Y no es que tenga nada contra él, porque tal vez yo sea peor que él, pero ¿por qué no lo hicimos con Jesús? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni una sola mentira. Mira que es difícil no mentir. Mira que es difícil no pecar con este corazón. Jesucristo lo hizo. Se metió en este cacharro de carne 33 años y no pecó ni una sola vez. ¿Por qué? ¿Lo necesitaba él? No, lo necesitábamos nosotros. Él podía haber seguido en el cielo gobernando. Él podía haber dicho, bueno, los mato a todos y que me olviden, que se fastidien por su rebelión. Hago otro planeta nuevo y empiezo otra vez porque esto dio un resultado pésimo. Pero no lo hizo. No lo hizo. Vino a poner el pecho y tapó la boca de Satanás y lo venció legalmente. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no mata a Satanás? ¿Por qué no hace una bola de Satanás y la tira y terminamos? No sería legal. Y Dios es el juez justo. No puede actuar a su capricho. Yo lo haría, yo le daba una patada en el trasero, no sé cómo decirte, pero Dios no. Porque no sería un Dios justo y confiable. Y para que nosotros podamos confiar en sus promesas y en su justicia, Él no se sale de las leyes que Él mismo dispuso. Ahora, ¿por qué no lo recibimos y le damos la honra que no le hemos dado nunca? ¿Por qué nos empeñamos en seguir descarriados como ovejas y cada uno por nuestro camino y no firmamos aceptando el indulto? Es la gran pregunta. ¿Cómo nos cuesta reconocer a Jesucristo y su triunfo en la cruz? Con todo esto, versículo 10, ya termino. Jehová quiso quebrantarlo. ¡Qué versículo! Quiso quebrantar a su hijo. Quebrantarlo. Quebrarlo. Sujetándole a padecimiento.
Salimos muy caros nosotros. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Qué crees que el Señor no sabrá recompensar el sacrificio de Jesucristo? ¿Qué crees que Dios no sabrá recompensar a los que aceptemos el indulto y firmemos la aceptación del pago de nuestros pecados? Por supuesto que sí. Le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo no recibir el indulto de Jesús? Pero ¿quién te crees que eres? ¿Quiénes pensamos que somos nosotros para desechar semejante sacrificio y semejante triunfo sobre Satanás? ¿Por qué escupimos a su cara? ¿Cómo es que no caemos rendidos a sus pies y diciendo: Jesucristo, gracias, perdona, Señor, porque por mi culpa tuviste que pasar todo esto? Pero veo muchos, demasiados, que dan vuelta a la cara y que dicen: ya, me voy a continuar por mi camino. ¿Sabe que quiero sexo, droga y rock and roll? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Más pecado todavía. Habiendo conocido al Señor, te decantas por seguir a tu propio corazón. Mejor hubiera sido que no lo hubieras conocido. Habría menos castigo. No es posible que despreciemos al Jesús de la cruz, porque está ahí muerto, molido, quebrantado por Dios, para que nosotros tengamos vida. Ponte de pie ahí donde estás. Yo no sé si has entendido la palabra o si me he sabido explicar, pero después de esto no sé quién haya que tenga el valor suficiente de decir: Jesucristo, no quiero saber nada contigo. Porque ¿de qué nos vamos a disfrazar? ¡Ay, Señor! Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Jesús, gracias. Gracias porque